apagado. Perdón. Sigue, a lo mejor yo es una falla en la configuración que tengo, pero en la grabación solamente se ve mi cara, no se ve el pizarrón que uso. Entonces voy a regresar a mi uso convencional de PowerPoint y compartirles una presentación de PowerPoint. Creo que de alguna manera no les gustará mucho a Microsoft mi solución, pero es una solución eficiente. Y bueno, pues ahora sí, no les he compartido la pantalla. Caray, esto se quedó aquí. Ahí está. Estaba yo aquí. Y les voy a compartir la ventana completa. Y ahora sí ya ven un pizarrón en blanco hecho de una manera. Ok. Bueno, entonces acuérdense, la clase pasada estábamos por terminar de ver la sección de sistemas y señales y decíamos, tenemos que la última parte era la parte de modelación, ¿verdad? Entonces decíamos que nosotros teníamos entradas al sistema, salidas del sistema, y entonces, por ejemplo, déjenme sacar del libro, a ver si todavía lo tengo aquí rápidamente. Home, Lati, a ver si está rápidamente encontrable, Lati. Lati. O si no, déjenme abrirlo desde acá. Tareas. No, aquí mejor. Imágenes, ¿no? Señales. Video. No es sistemas lineales, perdón. No, lineal álgebra no es el que queremos. El que queremos, ¿dónde tengo el libro de Lati? Chascos. Rápidamente, pues yo creo que aquí. Sistemas lineales. No está el libro de Lati aquí. A ver, voy a buscar aquí. Lati. Linear Systems. Ahí, creo que me agarré justo. Bueno, no importa. Aquí tenemos el libro y quería copiar solamente un par de figuras para explicar un modelo, un modelo interesante que es un modelo electromecánico de un motor, ¿no? Entonces, aquí está. Sistemas eléctricos. Un sistema mecánico. Bueno, vamos viendo este sistema mecánico. Déjenme ponerlo un poquito más grande para que todo el mundo lo veamos, ¿no? Entonces, miren, tenemos un sistema mecánico que es una masa. Recuerden, siempre cuando estamos analizando sistemas, lo que tenemos que preguntarnos es cuál es la entrada del sistema, cuál es la salida del sistema, ¿verdad? El mismo dispositivo mecánico
yo lo puedo analizar como sistemas diferentes cuando yo quiero estudiar qué le sucede al sistema ante estímulos distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que tenemos es un sistema, mecánico, y fíjense lo que yo quiero, estudiar es la entrada al sistema es x de t, que es una fuerza. Por ejemplo, si el sistema es una masa en donde lo estoy empujando, la fuerza que ejerzo sobre la masa, y la salida del sistema es la posición o el movimiento, la posición de la masa en el tiempo t, ¿no? Entonces, mi sistema es la masa, las entradas son las fuerzas, la salida es la posición. Y bueno, de la posición puedo calcular la velocidad y puedo calcular la aceleración y todo lo que quiera, ¿no? Y entonces yo sé que el modelo matemático que determina este sistema es las leyes de Newton, y las leyes de Newton me dicen que la fuerza, que es la entrada x de t, es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Por la segunda derivada de la posición. Entonces, si yo quiero describir la posición, no la aceleración, pues entonces tendré que hacer la segunda derivada y encontrar la ecuación diferencial que describe esto como se ve aquí, ¿verdad? Aquí está la segunda derivada. Muy bien. Si yo tengo un sistema de un resorte, acuérdense, en este caso, la entrada del sistema es una fuerza que yo aplico sobre el resorte, y la salida del sistema es la posición de un extremo del resorte, y listo, pues ahí puedo yo saber, y sabemos que la ley de Hooke me dice que la fuerza es proporcional a la posición del resorte, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, yo tendría que mi ecuación es la posición del resorte multiplicada por la posición del resorte, y de t, multiplicada por k, es igual a la fuerza, y de ahí pues ya tengo mi ecuación diferencial, ¿verdad? En este caso es un sistema que tiene, es una, déjenme ver, ¿a qué se refiere? Bueno, ahí está lo que les platicaba, ¿no? Aquí está el resorte y la constante del resorte. Muy bien. Y para el inciso C, es algo que tiene que ver con fricción viscosa. Es un amortiguador, ¿no? Entonces ustedes tienen en un amortiguador, acuérdense, lo que tenemos es que la fuerza que va a actuar en contra del movimiento ahí se me fue. Ay, ¿cómo se llaman estos? Híjole, anoche dormí muy mal y hoy estoy pagando las consecuencias. Dijimos que, espérenme, déjeme retomar la idea. ¿Resorte? ¿Perdón? ¿Resorte? No, el resorte es el inciso B, ¿no? Estoy tratando de describir el fenómeno del inciso C. Y dijimos que esto es un... lo que tienen los coches, hombre, se me fue, que los cambiamos ¿cómo? Amortiguador, sí, perdón. Yo decía acumulador, no sé por qué se me venía la palabra acumulador. Un amortiguador, ¿verdad? Entonces, un amortiguador, fíjense, si ustedes agarran un amortiguador y lo mueven muy lentamente, el amortiguador no va a ofrecer
resistencia al movimiento. Pero si lo quiere mover rápidamente, el amortiguador dice, hey, no, yo no me quiero mover rápido, y ofrece una fuerza que detiene el movimiento, ¿verdad? Entonces, en esos sistemas que se le llama con fricción viscosa, lo que se tiene es que la fuerza con la que yo tengo que apretar al amortiguador para que se mueva es proporcional a la velocidad con que muevo las cosas. Entonces, si la salida es la posición, la derivada de la salida es la velocidad, la multiplico por una constante que es el coeficiente viscoso, y entonces tendré la fuerza que tengo que aplicar para provocar un movimiento en el sistema, ¿verdad? Bueno, entonces ahí ya tenemos sistemas mecánicos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Ustedes tienen su masa conectada con un resorte y conectada con un amortiguador, ¿verdad? Entonces, por un lado, el resorte va a tratar de empujar al carrito de la masa, y por el otro lado, el amortiguador va a tratar de detener el proceso de movimiento, ¿no? Entonces, si hacemos un balance de fuerza, pues sabemos que si yo aplico una fuerza, acuérdense, la entrada al sistema X la definí como la fuerza. Oye, ¿y por qué no pusiste como entrada la posición y como salida la fuerza? Bueno, pues yo hubiera podido haber hecho eso si me hubiera interesado estudiar. Fíjense que en este sistema me interesa saber dónde estará la posición del sistema si es que yo conozco la fuerza que estoy aplicando al sistema. Por lo tanto, la entrada es la fuerza, la salida es la posición. Si yo dijera, no, mira, es que yo lo que quiero saber es la fuerza que está recibiendo el carrito, si su posición es tal cosa, pues entonces intercambiaron las entradas por las salidas y replantearán su sistema de ecuaciones como deba de ser, ¿verdad? Pero en este caso, de nuevo, seguimos pensando que la fuerza es la entrada y la posición es la salida. Entonces, pues lo que vemos aquí, como decíamos, es un balance de fuerzas, ¿verdad? Hay una fuerza que mueve el carrito hacia la derecha, que es la X. Perdón, la inercia, bueno, fuerza es igual a masa por aceleración, entonces aquí tienen la masa, la aceleración, y las fuerzas es el balance de fuerzas, ¿verdad? Para un lado, el resorte, que es, acuérdense, el resorte, déjenme ver si puedo poner la herramienta para... ¿dónde está? Aquí está. El resorte, bueno, aquí las herramientas son mucho más elementales, pero fíjense, de esta ecuación de m aceleraciones igual a esta parte, ópale, no me va a dejar. La sección de menos b y punto, fíjense, dice que se opone por el signo contrario, por el signo menos, se opone al movimiento en la dirección Y. O sea, si el carrito se va a mover hacia la derecha, hay una fuerza que evita o que jala hacia la izquierda, por eso es el signo contrario, por una constante B, por la velocidad, ¿verdad? Entonces dijimos, la fuerza proporcional a la velocidad se debe al amortiguador. Entonces, pues sí, claro, miren, aquí está la constante B, que se ve muy fea en la resolución de la imagen, pero el amortiguador tiene la constante B y jala, y el resorte también jala el carrito hacia la pared,
y lo jala proporcionalmente a la distancia que aleja, que se mide de la pared hacia el centro del carro, ¿verdad? Y luego, pues tengo una fuerza y ahí está. Entonces, pues de nuevo, si expreso en términos de operadores de derivadas, pues tengo una segunda derivada por m, tengo esto lo paso del otro lado, entonces ya cambio de signo, tengo un operador d por b, p por d, una constante k que operan sobre la posición y eso me va a dar la velocidad, ¿verdad? Y ahí tengo mi ecuación diferencial. Si yo tuviera solamente el sistema con un resorte, pues simplemente quito la sección del amortiguador y ya tendría yo ahí la ecuación diferencial del sistema, ¿verdad? Bueno, esos son para sistemas de movimientos ¿cómo se llama? En una dirección. Cuando rotamos, cuando tenemos sistemas rotacionales, pues si se acuerdan de sus clases de física, era muy semejante las ecuaciones, pero en vez de tener masa, tenemos inercia, y entonces cambiamos la m por la j, es el momento de inercia. Luego, la posición es realmente un ángulo, porque está girando el sistema, entonces es un ángulo. La velocidad angular, pues es la derivada del ángulo, y la aceleración angular, pues es la segunda derivada, ¿verdad? Entonces, la ley de Newton queda expresada como se ve en la ecuación 1.66. La fuerza que el equivalente en movimientos rotacionales, el torque, tiene que ver con el momento inercial y la aceleración angular, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ya tenemos ahí y hacemos cosas muy semejantes. Fíjense que ahora, bueno, creo que más adelantito, aquí está. Lo que va a suceder es que ahora los resortes, en vez de pensar en que se están jalando, son resortes que están girando, ¿verdad? Pero no sé cómo lo habrán visto, por ejemplo, en los resortes que mueven a un reloj. No sé si alguna vez han tenido la desfortuna de abrir un reloj mecánico y que los resortes salgan ahí volando. Pues podemos tener resortes que se nieguen o que generen cierta fuerza al rotar algo, ¿verdad? Entonces, pues lo que trato de decirles, los sistemas son muy parecidos, simplemente cambiamos masas por momentos inerciales y posiciones por ángulos, ¿verdad? Bien. Y aquí, por ejemplo, hablaba un sistema muy interesante que es el sistema de un avión, ¿verdad? Un avión, como pues, su movimiento ya no está, digamos, limitado al plano como lo es un coche. Un coche siempre tiene que estar pegado a la superficie de rodamiento. En el momento en que el coche se despega de la superficie de rodamiento, pues algo muy grave está pasando, ¿verdad? O echamos un brinco, o nos volcamos, o algo pasó que nos despegamos de una superficie. En un avión, pues es natural que se mueve en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, fíjense, el movimiento del avión se debe a los alerones. Los alerones, tienes el alerón izquierdo y el alerón derecho, que tienen ciertas posiciones en ángulos. Entonces ahí tenemos una teta 1 y una teta 2. El avión puede tener 3 giros, ¿verdad? Puede girar. En este caso estamos pensando en un avión que se pone de ladito, ¿verdad? Pero siempre va derecho. Podemos, entonces lo que se está tratando es, bueno, y tenemos los elevadores, que los elevadores, a diferencia de los alerones, actúan
actúan en sincronía. Fíjense que los alerones actúan en antisincronía, ¿verdad? Cuando uno baja, el otro sube. Los elevadores, cuando uno baja, el otro también baja, y cuando uno sube, el otro también sube. Y luego tenemos la cola, que, bueno, no sé cómo es la traducción, pero es elevadores, alerones y, no me acuerdo. Bueno, esta cosa es uno solo, ya no trabaja en parejas como los alerones y los elevadores. Entonces, fíjense, cuando los alerones actúan, el avión, eh, en vez de girar de izquierda a derecha, gira a lo largo del eje X que se ve aquí, ¿no? Hace un giro como el que se muestra en la imagen, ¿no? Si yo muevo los alerones. Si muevo los elevadores, entonces la punta del avión va a tender hacia arriba y la cola hacia abajo, o si los muevo en la dirección contraria, la cola hacia arriba y la punta hacia abajo. Y si muevo el rudder, que les digo, ahorita no me imagino la traducción, entonces lo que va a suceder es que el avión va a girar hacia la izquierda o hacia la derecha. Bien, entonces aquí lo que estamos estudiando es realmente al ángulo phi, sí, phi, que es el giro sobre el eje mayor del avión, ¿verdad? O sea, si uno va si uno tiene un giro de cero, es como si el ala izquierda y el ala derecha están a la misma altura, y cuando giran sobre phi, una de las alas va a hacerse va a estar más abajo que la otra, girando, como les digo, en el ángulo phi. Y entonces, bueno, aquí de lo que se trata es, como decimos, para determinar la altitud de una aeronave se puede utilizar estas tres condiciones: elevadores. eh, ¿Qué es rudder? ¿Alguien puede buscar la traducción de rudder? ¿Y me la dice? Sí, profe, es timón. Ah, timón, exactamente, el timón, ¿verdad? Entonces, los elevadores, les digo, hacen que la cola o la punta suban o bajen. El timón, que gire a la izquierda o a la derecha el avión. Y los alerones, que gire sobre su eje mayor el avión. Era pitch, jack y roll. El nombre, digamos, técnico que le dan a los movimientos, a los giros de un avión. El roll es el que estamos viendo sobre el ángulo phi, y ya no me acuerdo cuál es el jack y cuál es el otro. Pero bueno, entonces, miren, aquí estaba el roll. El roll es el ángulo phi mayúscula. Aquí no se ve bien dónde está el ángulo phi mayúscula. Pero es el que diría de izquierda a derecha. Y déjenme ponerle menos. A ver, entonces, déjenme manipulando estas superficies. Uno puede localizar la aeronave en cierto patrón de vuelo. El roll es el ángulo phi, puede ser controlado por deflectando en dirección opuesta. No, entonces ya les dije mal. Phi es el giro sobre su eje mayor, y eso lo determinan los alerones, ¿no? Y como les digo, los alerones siempre actúan en dirección contraria. Uno baja y el otro sube. Luego, a ese movimiento le llaman roll. El jack, ese sí me acuerdo muy bien, tiene que ver con dónde queda la punta respecto a la cola. Y esos son los elevadores, los que generan esta cosa. Y el pitch es el movimiento a la derecha o a la izquierda, que es el timón el que la genera, ¿no? Entonces, aquí estamos estudiando nada más el rol. Entonces,
estudiamos solamente a los alerones, ¿verdad? La manera de generar ese giro es generando una torca, y la torca se debe a situaciones, ¿cómo se llama?, de movimiento viscoso. O sea, el avión está moviéndose a lo largo, bueno, en un sistema que tiene aire, y al aire no le gusta que lo atraviesen a cierta velocidad. Entonces, por eso, si se fijan, la torca que se está generando tiene que ver con un sistema viscoso, ¿verdad? Es V por la velocidad de phi, o sea, qué tan rápido quieren que cambie esta cosa. Y también tiene que ver con un sistema de resorte, o sea, un sistema que ¿cuál es la teta? Entre más ángulo tenga, más fuerza va, o sea, más torca va a generar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues simplemente sacan de ahí la ecuación de movimiento y ya tienen, fíjense que en términos abstractos, esto que encontraron aquí, pues es muy cercano a lo que encontraron en sistemas de rotación menos sofisticados, ¿verdad? Lo bonito de la abstracción matemática es que así puedo hablar de un avión, así puedo hablar de otro sistema. Si la ecuación diferencial es la misma, se calculan de la misma forma, ¿verdad? Y bueno, pues entonces si yo quiero calcular la velocidad, pues entonces la velocidad es la primera derivada, y de aquí sacar información, ¿no? Y este último, no es cierto. Bueno, esto era lo que hablábamos de las torcas y demás. El último sistema, que es el que quería yo llegar, es un sistema electromecánico. Todo lo demás, bueno, pues ustedes lo han estudiado con mucho más detenimiento en física y en mecánica y demás. Estos sistemas electromecánicos pues son, digamos, los relativamente novedosos, ¿no? ¿Y de qué se trata? Bueno, es un motor. A final de cuentas, es un motor el que ustedes tienen. Y un motor tiene que ver se puede modelar con una bobina que se observa aquí. Algunos motores, los motores trifásicos, tendrían 3 bobinas. En este caso es un motor monofásico. Y en este caso estamos hablando de un motor en DC. ¿Okay? Un motor en DC significa corriente continua, ¿verdad? Los motores trifásicos son motores en corriente alterna. Entonces, el motor en corriente continua lo que tiene es una bobina y una armadura. La armadura es el dispositivo que es el imán, digamos, pero casi siempre lo que se pone es un electroimán. Entonces, fíjense que lo que está diciendo, este es un motor en el que yo propongo una corriente de entrada en la armadura. X de T es la corriente de entrada en la armadura, una corriente fuente de X de T, y ese sistema lo que va a hacer es generar una torca sobre esta barrita, y bueno, pues la barrita va a tener ahí como pues su inercia es distinta de cero, pues es un sistema inercial, ¿verdad?, de rotación. Entonces, en los sistemas eléctricos, en los motores eléctricos de corriente continua, se puede modelar de la siguiente manera la torca. La torca, acuérdense, la torca es la fuerza por la distancia, es igual a una constante que tiene que ver con el motor, multiplicada por la corriente que yo le pongo en la armadura. Entonces,
si yo quiero que el motor tenga más torca, pues aplico una corriente más grande a lo largo de la armadura y generará una mayor torca el dispositivo, ¿no? Si cambio de motor, pues cambiaré la K y tendré una nueva K para cada motor. Bien. Y entonces, la pregunta, en este caso el sistema, fíjense, el sistema tiene como entrada la corriente y tiene como salida la posición, el ángulo del motor. O sea, si yo quiero saber en qué ángulo se encuentra un motor, pues yo tengo que saber cuál es la corriente que le puse al motor, ¿verdad? Y de nuevo, bueno, tengo una torca, tengo un sistema inercial, entonces a esto se le llama, ¿cómo se le llama? Sistema viscoso, donde cada es una constante, torca deriva, cuerpo libre, sí, un movimiento viscoso con coeficiente B, o sea, hay una fuerza que va en contra de que el motor se mueva rápidamente y también que disipa la torca, y también tenemos el sistema inercial, que es el clásico de que a un sistema no le gusta que le cambies su estado de movimiento. Entonces, el cambio en el estado de movimiento es la aceleración y bueno, pues tienen ahí a la torca, ¿verdad? Entonces, de aquí ustedes pueden encontrar la relación que tiene la entrada, que habíamos dicho que era la corriente de la armadura del motor, y las condiciones mecánicas de giro del motor, ¿no? Entonces, bueno, pues el operador en este caso bueno, 1 sobre D es un integrador, y por ejemplo, pues aquí estamos viendo que el uso la regla de Kramer. Bueno, aquí tienen la ecuación diferencial. No quiero entrar en muchos detalles porque la verdad es que no vamos a ver sistemas mecánicos, pero sí quería hacerles ver que nosotros podemos modelar sistemas eléctricos, que eso es lo que estoy acostumbrado a hacer yo como ingeniero en electrónica, pero también puedo modelar sistemas mecánicos como un ingeniero mecánico o un físico, pues podría ser, ¿verdad? Bien. Ya por último, quiero discutir un tema que es más bien, es un tema que es importante tomar en cuenta por lo siguiente. Miren, un sistema, como lo dice el título, la descripción de un sistema lo podemos hacer internamente y externamente, ¿verdad? Por ejemplo, en circuitos eléctricos, aquí tengo mi circuito eléctrico. Acuérdense, ¿cuáles son las entradas al sistema? Las solíamos poner del lado izquierdo y las salidas del sistema del lado derecho, ¿verdad? Entonces, la parte sombreada del circuito es lo que es el sistema mismo, ¿verdad? Tengo la entrada a la izquierda, salida a la derecha, ¿verdad? Otro sistema distinto, bueno, pues cambio el circuito que tengo adentro de la parte sombreada, y entonces me generará una nueva salida con una entrada particular, ¿verdad? Entonces a esto, si yo lo que analizo, o sea, esta parte sombreada, yo la utilizo como si fuera una caja negra y te doy la relación entre la entrada y la salida, esa es una manera de decirte un sistema. A ti no te importa que tenga dentro, tú lo único que quieres saber es qué relación tiene la salida y la entrada. O
La otra situación es yo te enseño qué hay adentro y tú eres quien me tiene que decir qué relación hay entre la salida y la entrada, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con descripciones internas, es cuando ves la caja negra, esa caja negra que, bueno, aquí es el área gris, desaparece y nada más ves las entradas y las salidas, esa es una descripción externa del sistema. Y cuando tú ves en el interior es una descripción interna del sistema, ¿no? Ese es en esencia lo que aquí se plantea, ¿no? Podemos tener diagramas a bloques, como lo que tenemos aquí, donde S1 y S2 son pequeños sistemas. Y entonces yo puedo, por ejemplo, este es un sistema que tiene 2 entradas y tiene una salida. Este es un sistema que tiene 2 salidas, no tiene entradas, y puedo conectar sistemas y generar un sistema mucho más complicado en general, ¿no? Bueno, esta última parte ya no la voy a ver con el afán de pasarnos al siguiente capítulo, que es precisamente, y con esto ya no necesito la presentación, ya puedo continuar aquí con, ¿no? Con el slide. Bien, entonces, ahora pasemos al... vamos a estudiar, entonces vamos a hacer el análisis de sistemas de tiempo continuo. O sea, acuérdense, un sistema de tiempo continuo es aquel cuyas funciones, la variable independiente de sus funciones son los números reales. Y vamos a analizar los sistemas de tiempo continuo en el dominio del tiempo. O sea, la variable independiente es t, y t pertenece a los números reales. O sea, pertenece a los números reales porque me está advirtiendo que el sistema es de tiempo continuo y el estudio que voy a hacer de todo el sistema va a ser sobre la variable t. Vamos a ver más adelante en el curso que podemos hacer una transformación de variables que nos va a llevar a un espacio en el dominio, por ejemplo, de la frecuencia. Y entonces vamos a estudiar a los sistemas no en el espacio del tiempo, sino en el espacio de la frecuencia, y luego el resultado lo transformaremos al espacio del tiempo, ¿sí? Bien, entonces, digamos de manera abstracta, un sistema que es continuo en el tiempo y que lo quiero analizar sobre la variable t, lo puedo describir a un sistema se le puede modelar con ecuaciones diferenciales ordinarias de coeficientes constantes. A ver, vamos a poner
la ecuación diferencial, bueno, y de orden n, ¿verdad? De orden n. Entonces, fíjense, voy a escribir la ecuación diferencial ordinaria de orden n, que relaciona, acuérdense, lo queremos relacionar son las salidas con las entradas, ¿verdad? Entonces, la derivada enésima de y en dt, la derivada enésima, más a n menos 1 de y de orden n menos 1 sobre dt en el orden n menos 1, más, y así sucesivamente, hasta a1 la derivada de y en dt, más una a0 y dt. Esto es igual a bm x, la derivada enésima de x en dt, más bm menos 1, la derivada m menos 1 de x en dt, más, y así sucesivamente, hasta la derivada, perdón, b1, la derivada de x en dt, más b0 x dt. Entonces, fíjense, tengo n derivadas, por eso es de orden n, n derivadas en la salida, y entonces me queda la ecuación diferencial de orden n, con coeficientes constantes, porque fíjense que ni A1, ni A2, ni A3, ni AN-1 dependen del tiempo, ni BM, ni BBM menos 1, ni B1, ni B0 dependen del tiempo, entonces por eso son de coeficientes constantes. Y noten que n no tiene por qué ser igual a m, ¿verdad? Esa es la manera más general de establecer una... bueno, como acabo de salir de la clase de sistemas lineal, de señales, en esa clase las entradas las llamamos X, aquí les llamamos F, ¿verdad? Entonces déjenme poner F aquí. Y F aquí. Y F aquí. Y F aquí. De tal manera que acuérdense que yo tengo aquí mi entrada F de T, que me genera una salida Y de T. ¿Ok? Y entonces, así solemos describir las cosas, ¿no? Fíjense que A iésimas y B iésimas son constantes respecto al tiempo, en el tiempo. Y si utilizamos el operador D, que acuérdense es el operador diferencial, pues aquí me queda D enésima más a n-1 d a la n-1 más así sucesivamente hasta a1d más a0, todo esto operado sobre y de t, y esto es igual a bm derivada enésima más bm-1 derivada m-1 más así sucesivamente hasta b1b más b0, operado todo esto en f de t, ¿verdad? Muy bien. Entonces, noten que esto que tengo aquí es un polinomio de orden n sobre el operador d, ¿verdad? Entonces yo le puedo dar aquí q es un polinomio sobre d, es un polinomio
de orden n. Y aquí déjenme llamarle a todo esto, le voy a llamar P, P también sobre el operador D, que es un polinomio de orden M en este caso, ¿verdad? Entonces Q es el polinomio que tiene que ver con las derivadas de la salida. P es un polinomio que tiene que ver con las derivadas de la entrada, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que Q por D operado en Y de T va a ser igual a P de D operado en F de T, ¿verdad? Entonces, vean que la notación queda bien abstracta. Esta parte, que es todo esto que escribí, esta ecuación, la ecuación general de los sistemas, de las ecuaciones diferenciales de orden n con coeficiente constante, lo puedo poner así, ¿no? Como dos polinomios sobre operadores aplicados sobre las entradas y sobre las salidas, respectivamente. Entonces, bueno, pues, resumiendo, Q de D va a ser igual a D a la N más A N menos 1 D a la N menos 1 más A 1D más A0, ¿verdad? Y P, el polinomio sobre el operador es BM D a la M más Pm menos 1 D a la M menos 1 más así hasta llegar a B1D más B0. Alguien me puede preguntar, oye, ¿por qué aquí no le pusiste una AN? Bueno, pues porque es muy sencillo, ¿verdad? Dividan toda la ecuación entre AN y sin pérdida de generalidad, ustedes pueden poner aquí un 1 y mantener la misma ecuación con la misma libertad que tenían antes, ¿no? Bueno, pues esto es ni más ni menos lo que han aprendido a hacer en ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿verdad? Resolver. Fíjense que el polinomio Q es el polinomio característico de la ecuación. El polinomio P tiene que ver con las condiciones de entrada al sistema, o sea, tienen que ver con la solución particular de la ecuación diferencial. Y lo que vamos a hacer ligeramente diferente, y por eso me atrevo a tomar una parte de este curso, es estudiar a las ecuaciones diferenciales de una manera un poquito diferente. En vez de ver la solución homogénea y la solución particular, vamos a ver que, como ya debieron haber hecho la tarea o la van a hacer, las ecuaciones diferenciales planteadas así como la pusimos, es un sistema lineal e invariante en el tiempo, ¿verdad? Eso era de lo que se trataba una parte de la tarea. Entonces, pues como ya lo habrán hecho o la van a hacer, van a demostrar que efectivamente es un sistema lineal e invariante en el tiempo, podemos utilizar las propiedades de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Y una propiedad que habíamos dicho de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo es que la solución, la respuesta total de un sistema, la respuesta total de un sistema se puede. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, maestro, yo quería preguntarle si ya subió entonces la tarea 2. Ya no lo sé. Según yo sí, pero si no, al ratito, poquito antes de terminar la clase, vemos en Moodle
porque ya la tenía yo lista, pero ya no me atrevo a decir que ustedes la puedan ver. Pero no importa, ahorita vemos, sí. O si no, la voy a poner ahorita, eso no se preocupen. Y tiene que ver con esto de demostrar que el sistema es lineal e invariante en el tiempo con un sistema que se caracteriza por una ecuación diferencial como la que planteamos, ¿no? Entonces, ahorita créanme que una ecuación diferencial ordinaria con coeficientes constantes de orden n modela a un sistema lineal e invariante en el tiempo. Si es así, la respuesta total del sistema se puede dividir en dos partes. Acuérdense, la linealidad nos permite eso, ¿verdad? Un sistema complicado, una entrada complicada, la podemos hacer como una suma de entradas más simples y después analizar las salidas para esas entradas simples y después decir, la salida del sistema es la suma de las salidas simples, ¿verdad? Ante respuestas simples. Pero también dijimos que podemos poner que la respuesta de un sistema es la respuesta respuesta a entrada cero más, ahorita decimos que es la entrada cero, más la respuesta al estado cero. La respuesta a la entrada cero es considerar las entradas f de t igual a cero. O sea, ¿cómo se llamaba esa solución en ecuaciones diferenciales ordinarias, en su curso de ecuaciones diferenciales ordinarias? ¿Homogénea? Respuesta es solución homogénea, ¿verdad? Solución homogénea. Lo interesante es lo que vamos a estudiar en la respuesta al estado cero. La respuesta al estado cero lo que significa es considerar ciertas condiciones iniciales y resolver la solución particular. O sea, ahora sí, f de t es diferente de cero. Es diferente de cero. Y vamos a considerar ciertas condiciones iniciales, que es en la gran mayoría que todo esté apagado. O sea, considera que el sistema estaba en completo reposo y lo estimulas con f de t. En el otro caso, dices, no, el sistema no está en reposo, tiene una solución homogénea con condiciones iniciales. No estaba completamente en reposo, había energía dentro del sistema, y luego liberas sin ningún estímulo al sistema y ves cómo se comporta, y esa es la solución homogénea. Entonces, la respuesta completa de un sistema la puedes separar en estas dos partes. Oye, ¿y por qué esto no es exactamente la solución particular? Bueno, vamos a ver algunos detalles y se van a dar cuenta que efectivamente hay sutiles diferencias, lo van a ver más adelante. Entonces,
Primero vamos a estudiando la respuesta a entrada cero. Y pues de aquí no va a haber grandes diferencias de lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Con condiciones iniciales. O sea, es muy importante que sepamos las condiciones iniciales para poder decir la salida es tal, porque si no tenemos condiciones iniciales, solamente podemos decir la salida va a pertenecer a una familia de soluciones que es la que te puedo mostrar, pero no una solución específica, ¿verdad? Y entonces, fíjense, entonces comenzamos diciendo Q de D operado sobre Y de T es igual a 0, ¿verdad? Eso es la solución homogénea. Apagas todas tus fuentes y te quedas con esta situación y ciertas condiciones iniciales dadas por el sistema, ¿verdad? Bien, pues, ¿qué les puedo decir que no sepan ustedes ya? Se proponen, bueno, tenemos que analizar, digamos, el polinomio Q, que es el polinomio característico del sistema, y de ahí trabajar, ¿verdad? Se propone una solución. Bueno, el polinomio característico, ahorita vamos a dar el siguiente paso, se propone la solución al sistema, que le voy a llamar 0 para referirme a la entrada 0, Y0 de t, como una constante e a la menos lambda t, ¿verdad? Oye, ¿y por qué propongo esto? Bueno, pues fíjense que la característica de que la derivada de una exponencial es otra exponencial, o es la misma exponencial, eso es una belleza para las ecuaciones diferenciales, porque fíjense que la derivada de Y0, el operador aplicado sobre Y0, pues va a ser igual a C lambda, lambda, bueno, aquí todavía no le pongo signo a esto, ¿no? Entonces es lambda t. Entonces ahora sí, C lambda entonces la derivada de esta cosa es C lambda a la lambda t. La segunda derivada, pues es C lambda cuadrada a la lambda t, y así sucesivamente hasta la enésima derivada, que es C lambda a la n a la lambda t, ¿verdad? Y entonces, si sustituyo en el polinomio, en este polinomio de D, pues me va a quedar que es una constante C que multiplica a lambda n más a n menos 1 lambda n menos 1 más a 1 lambda más a 0
E a la lambda t, y esto vale 0, ¿verdad? Y entonces, bueno, simplemente esa lambda, que es el valor, es la constante de tiempo de la exponencial, me queda en forma polinómica, y entonces aquí sí podemos calcular, sí podemos hablar sobre el polinomio característico, eh, eh, que no es nada más que la Q, bueno, sí, esta C le multiplicada por ceros, bueno, si la C es distinta de 0, que es la solución no trivial, pues entonces fíjense que me queda que esto es el polinomio Q, pero ahora sobre lambda es igual a 0, ¿verdad? Eh, si esta cosa, si esta cosa no es una solución no trivial, pues ni C ni E a la lambda valen 0, y lo único que puede valer 0 es este polinomio, ¿verdad? Entonces, para encontrar lambda, se buscan los ceros de Q de lambda, ¿verdad? Hay Q de lambda. Y pues ahí tenemos distintas técnicas, ¿verdad? Q de lambda, los ceros de Q de lambda los podemos encontrar factorizando lambda menos lambda 1 por lambda menos lambda 2, y así sucesivamente hasta llegar a lambda menos lambda n, ¿verdad? Pero tenemos un teorema, que es el teorema fundamental del álgebra, que nos dice, ¿qué nos dice el teorema fundamental del álgebra? ¿Se acuerdan? Para un polinomio de orden n, hay n raíces, ¿no? hay n raíces, ¿y qué más dice? Si las raíces son reales, todas reales, más bien pensemos en las raíces, si alguna raíz es compleja, este es un corolario del teorema, ¿no? Ajá, lleva su conjugado, ¿no? Exactamente, también el complejo conjugado es una raíz del polinomio, ¿verdad? Entonces, tenemos a lo más n raíces distintas, y si son raíces complejas, su complejo conjugado también es parte de la raíz del polinomio. Y entonces, pues de aquí pues pasamos a los distintos casos, ¿verdad? Como ya se acordarían. Si lambdas son todas distintas, entonces, pues es muy sencillo. Yo propongo la solución Y0 de t como Y0 de t, lo propongo como C1e a la lambda 1t más C2e a la lambda 2t más así sucesivamente Cne a la lambda n de t, ¿verdad? Esa es la solución propuesta, y luego se encuentran los valores de las constantes Cs
con las condiciones iniciales del sistema, ¿verdad? Y con las condiciones iniciales del sistema. Y ¿cuántas condiciones iniciales del sistema debemos tener? ¿Quién me contesta? ¿Serían n? N, donde n es el orden del polinomio, ¿verdad? Deben de ser n, donde n es el orden del polinomio que le llamamos Q, ¿verdad? Y fíjense que es las condiciones iniciales equivalen a conocer la situación del sistema en t igual a 0. Entonces yo debo saber y de 0. Esa es una condición inicial. ¿Cuál es otra condición inicial? Necesito n y aquí apenas llevo una. En T0, Y prima. Y' en 0 y así sucesivamente hasta llegar a ¿qué? La derivada enésima. La derivada enésima. No, enésima menos 1, perdón. Enésima menos 1, ¿verdad? Para poner derivadas, bueno, pues aquí yo pondría y biprima con 2 puntitos, pero pues a poco voy a poner n puntitos. Entonces se suele utilizar la siguiente notación para no confundir que y está elevado a una potencia, sino y es la enésima derivada, se pone entre paréntesis la n, ¿verdad? Y entonces ahí estoy diciendo, esta es la derivada enésima de y en dt, ¿verdad? Es una situación ahí nada más de notación. Ah, pero dijimos que n-1, ¿verdad? n-1, n-1. Oye, ¿por qué n-1? Pues cuenten cuántas son, como el 0 cuenta, pues no puede llegar hasta n, ¿verdad? n-1. Ahora sí. Ah, quedó más. Déjeme borrarlo porque esto sí es muy importante. Pointer, eraser, y déjenme borrar esta parte. Pointer pen. Realmente, como decimos, es paréntesis, n-1, ahí está. En n-1. Muy bien. Pues esta parte, como les digo, pues para qué les quito el tiempo, esto es algo que usaron mucho. Solamente vamos a ver qué pasa cuando tenemos, esto es cuando todas son distintas, ¿verdad? Ahora, para raíces repetidas. ¿Qué hacíamos para raíces repetidas? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, tenemos que d menos lambda, o sea, la Q de D
se expresa así, ¿no? Como D menos lambda al cuadrado. O sea, se repite dos veces, en este caso es un ejemplo, se repite dos veces la raíz lambda. En Y0 de t igual a 0. ¿Cómo resolvíamos esto? ¿Qué solución proponíamos a Y0 de t? Fíjense que si proponemos la misma solución que habíamos dicho que era una CE a la lambda t, ahí no podemos resolver el problema, ¿verdad? Entonces decíamos, no, es que tengo que proponer algo más, ¿verdad? ¿Qué era? Una C1. ¿No era C2 a la menos alfa t? C2 a la menos ¿qué? ¿A la menos alfa t? Bueno, alfa, ahorita dejémoslo en lambda, pero aquí, ¿qué había? ¿No te acuerdas? Porque está proponiendo la misma solución, ¿no? Multiplicarlo por X, ¿no? Exactamente, por la variable independiente, ¿verdad? Por t en este caso. Entonces la solución realmente es una C1 más una C2t por E a la, a la lambda t, ¿verdad? Alfa, lambda, lo que sea. Esta es la propuesta de solución que tenemos que dar, porque les digo, si nada más, si no ponemos la t aquí, entonces pues, se nos indetermina el sistema y no encontramos solución. Entonces ponemos aquí la t como propuesta. Oye, y si se repite 3 veces, pues te queda una C1 más C2t más C2t cuadrada y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces, en términos generales, si yo tengo en general para R repeticiones, o sea que D menos lambda no está elevado al cuadrado, sino está elevado a la R, Y0 de t es igual a 0. La propuesta es Y0 de t es igual a C1 más C2t más así sucesivamente hasta CR menos 1 t a la R menos 1 e a la lambda t. ¿Sí se acuerdan de esta parte? Yo de esta parte, profesor, siendo sincero, no me acuerdo. Ajá. Pero sí le voy a estar dando una revisada. Sí, Y, ajá. Sí, sí. y también las constantes las puso de C1, C2 hasta CR-1 y Ajá. sería hasta CR, ¿no? A ver, Es mira, uno. fíjate, cuando tengo un orden 2, o sea, cuando se repite 2 veces, tengo una t elevado a la 1. Bueno, ya te entendí. Sí. Sí, si lo Eh, empiezas en cero, digo, para que se, ¿cómo se llama? Estén sincronizados el subíndice y el orden de la t, déjame empezar mejor con una C0, aquí una C1, aquí una C0, aquí una C1, y aquí sería una C0, una C1, y ahora sí sería CR-1, T a la R-1, ¿verdad? sí, ahora sí. En el libro tienen la otra notación, aquí le ponían una CR, pero a mí me gusta más esta, ¿no? Es como más, como el 0 cuenta, pues ese 0 tiene que estar por ahí. Es lo de menos, ¿no? O sea, pero sí tenías razón ahí, debía haber puesto o R y T a la R-1
o como cambié ahorita la notación, empezando en 0 y llegar a la R-1 en el C y R-1 en la T. Pocas palabras, aquí tengo T elevado a la 0, ¿verdad? Sí, exacto. Muy bien. Bueno, entonces, déjeme ver. ¿Qué podemos decir en términos generales? Si las raíces están repetidas, pues esa situación se va a dar. Ahora, si tengo revolturas, por ejemplo, si yo tengo que Q de lambda es igual a lambda menos lambda 1 con R raíces repetidas, pero tengo ahora otra lambda menos lambda R más 1 y luego así sucesivamente hasta lambda menos lambda n. Acuérdense que n es el orden del polinomio. Entonces dice, mira, tengo R raíces repetidas, pero luego ya las tengo separadas, ya no las tengo repetidas, ¿verdad? Entonces, fíjense que la salida Y0 de T va a estar expresada como una C0 más C1T más así sucesivamente hasta CR-1T a la N-1, a la R-1, perdón, esto es R-1, a la lambda 1, ¿sí? Más, y ahora C, R, ajá, entonces si tengo R aquí sería R, ahí ya no me gustó ahí la notación, déjeme ver, si tengo R raíces, llego hasta R a la menos 1, bueno, pues R más 1, no importa, a la lambda R más 1T, más C, N, E a la lambda NT, ¿verdad? Y de nuevo, aplicaríamos las condiciones iniciales para poder encontrar los valores de las constantes C. Y ahora, raíces complejas. En ese caso, acuérdense que si lambda pertenece a los números complejos, yo tengo que proponer la solución en donde decíamos tienen que intervenir los dos. Tiene que intervenir C1 a la alfa más J beta T más una C2 a la alfa menos J beta T, ¿verdad? Y aquí, si se propone que C1 sea igual a una constante C, o sea, hay una relación entre C1 y C2, la relación es la siguiente, ¿no? Es una constante C a la J teta y C2 va a ser igual a C medios E a la menos J teta. Por lo tanto, la salida Y0 de T va a ser igual a C medios E a la J teta E a la alfa más J beta T
más C medios E a la menos J teta E a la alfa menos J beta T, ¿verdad? Y esto, pues, lo podemos factorizar como C medios E a la alfa T, que multiplica a E a la J beta T más teta, JBT, así, BT más teta, más E a la menos J beta T más teta. A ver, lo que hicimos es muy sencillo, ¿no? Teníamos dos constantes diferentes, pero sabemos que esas constantes las puedo relacionar reescribo estas constantes C1 y C2 como algo que depende de una sola C, que es y de un ángulo, ¿verdad? En pocas palabras, estos números que tengo aquí de Cs los puedo expresar de esta manera, ¿verdad? Si los expreso de esa manera, fíjense que entonces C1 y C2 encuentro la relación que tienen entre ellas, comparten la misma C, simplemente el ángulo es diferente, ¿verdad? C1 y C2 son números complejos. Entonces, pues simplemente aquí reescribo las cosas y luego agrupo, dejo la parte real del exponente en este lado, que es alfa t, fíjense, aquí está alfa t y aquí está alfa t, y luego dejo las partes imaginarias del exponente, entonces me queda j beta t, es j beta t, y luego más j teta, ahí está j teta, ¿verdad? Esto es una j. Y hago lo mismo de este lado, pero fíjense que algo muy bonito de esto es que esto es precisamente la definición del coseno, ¿verdad? Entonces me queda C E a la alfa t, que multiplica al coseno de beta t más teta. Y entonces, si se acuerdan, eso habíamos visto sobre una exponencial de un número complejo, ¿verdad? Que era una componente que tenía que ver con la parte real tenía que ver con una exponencial decreciente o creciente, dependiendo de alfa. Si alfa es menor que 0, entonces será una exponencial decreciente. Si alfa es mayor que 0, será una exponencial creciente. Y una función coseno multiplicada por esa cosa. Eso, si se acuerdan, pues, si lo graficamos con respecto a t y dependiendo del valor de alfa, puede ser algo que se comporte así, donde aquí tenemos una exponencial decreciente, creciente, perdón, aquí me falló porque debía de ser cada vez más chiquito. O al revés, ¿verdad? Si alfa es menor que 0, entonces lo que tendríamos sería algo que va cayendo para acá y va creciendo para acá, ¿verdad? Ahí está. Bueno, eso es para raíces complejas, ¿verdad? Para, perdón, pues el último caso que tendríamos son raíces complejas repetidas, ¿verdad? Y bueno, pues ahí, esa parte no la vamos a ver en este curso, ustedes ya la vieron, digamos, en ecuaciones diferenciales cuando estuvieron, y como decía nuestro compañero, si
Si esto se vuelve vago y ya no se acuerdan, por favor regresen a sus notas de ecuaciones diferenciales y échenles un ojo. Bueno, entonces, a ver, vamos haciendo algunos ejemplos rápidos, ¿sale? Ejemplo. Profesor, Sí, bueno, sí, yo le iba a comentar, en la sí, sí. expresión anterior, más Ajá. bien es C medios, ¿no? No, porque el medio, si lo quieres ver así, es aquí sobre 2, ¿no? Y aquí lo quitamos. Acuérdate que el coseno de beta t más teta es e a la beta t más teta j más e a la menos j beta t más teta, todo esto entre 2, ¿no? Entonces el medio se lo come para poder completar el coseno. ¿Sí? Sí, profesor, ya lo vi. Muy Era por la bien. definición. Exactamente, ¿no? En la definición necesito un medio por ahí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, resumen rápido, ¿verdad? Lo que tenemos que ver es, tenemos una ecuación diferencial de orden n, homogénea, porque apagamos las fuentes, entonces el polinomio al que le llamamos P no interviene. Y lo que tenemos que hacer es encontrar el polinomio característico, encontrar la solución. Acuérdense que todo esto se va a basar en técnicas de factorización de polinomios, ¿verdad? Y entonces, como ya les había yo pedido al principio del curso, pues tenían que ver estas, ¿cómo se llama? Algoritmos para factorizar polinomios, ¿verdad? Y pues aquí ya se está viendo como para qué los necesitamos. Una vez que los encontramos, vemos si tenemos raíces diferentes, todas reales. Si son raíces diferentes, todas reales, entonces proponemos algo como, como, lo, que, como lo que se viene aquí. C1e a la lambda 1t más C2e a la lambda 2t, ta. Después las Cs las encontramos con las condiciones iniciales, pero si tuviéramos raíces repetidas, entonces tenemos que reformular la propuesta de solución poniéndole una solución que ahora es un polinomio de t, ¿verdad? Fíjense, aquí ya tenemos un polinomio de t. Si tenemos la revoltura de repetidas y no repetidas, pues aquí nos queda el polinomio de t. Esto es un polinomio de la variable t, multiplicada por e a la lambda t, y las otras que eran esas las lambdas, ¿verdad? Luego, dijimos si las raíces son complejas, mira, si las raíces son complejas, pues voy a proponer soluciones como estas que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Esto solamente es cierto porque el teorema fundamental del álgebra me dice que cuando yo tengo una solución compleja al polinomio, el complejo conjugado también tiene que ser solución. Entonces yo no puedo proponer solo C1e a la lambda J B por T. Tengo que proponer el complejo conjugado también de esa solución. Y haciendo un poquito ahí de propiedades trigonométricas, llego a la conclusión de que la solución que tengo que proponer tiene que ver con una exponencial real y una exponencial compleja que acaba siendo un coseno, ¿verdad? Ese es como el gran resumen rápido de todo esto. Vean, es un resumen que se aventó más de medio semestre de ecuaciones diferenciales, ¿eh? Así es que no lo subestimen, ¿verdad? Y bueno, entonces el ejemplo. Imaginemos que queremos encontrar
encontrar Y0 de t para la segunda de el operador d cuadrada más 3d más 2 operada sobre y de t, que es igual a la derivada de f de t. Esta es nuestra, si se acuerdan, esta es la solución de uno de los circuitos que estuvimos viendo la clase pasada. Entonces tenemos el circuito y decimos, quiero ver, si no mal recuerdo era el voltaje en función de una fuente de corriente. Déjeme poner aquí para que tengamos a la mente el circuito que nos hacía esto. Aquí está, miren, déjenme ponerlo. Aquí no, esto digo, es irrelevante, con la ecuación diferencial tendríamos, pero para que veamos las relaciones entre circuitos, era una bobina, una resistencia, un capacitor y lo que pedíamos era la corriente, ¿verdad? Esto era Y de t. Y la entrada es el voltaje en la fuente, la bobina es 1 Henry, la resistencia son 3 ohms y la capacitancia dijimos que era 1 medio de farad. Muy bien, entonces tenemos esa ecuación y decimos, quiero saber la solución homogénea, ¿verdad? Entonces, pues decimos d cuadrada más 3d más 2 operada, ahora no sobre la solución completa del sistema, sino sobre la solución homogénea. Esto es igual a 0. Ahí está mi solución homogénea. Pues, ¿quién me dice que sigue? Ah, bueno, espérenme. Con condiciones iniciales, que son las siguientes. Y en 0, Y0 en 0 es igual a 0 y Y' en 0 es igual a menos 5. Si no me dan las condiciones iniciales, pues no puedo resolver, que dejaré la solución expresada como una familia de soluciones, pero no la solución específica, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿quién me platica por dónde proceder? Bueno, ahora se propone la solución exponencial. Ajá. ¿Cómo encuentro las lambdas? Con el polinomio característico, ¿no? ¿Quién me dicta el Sí. polinomio característico? Es lambda cuadrada más 3 lambda más 2 igual a 0. Igual a 0. Entonces, ajá. Maestro, Sí. ¿cuánto es el valor del inductor ahí en la presentación? Un Henry. Un Henry. Ok. Un Henry. Un H. Ok, entonces ya tengo esta cosa, pues para encontrar los ceros del polinomio, pues es simplemente factorizar esto, ¿no? Lambda cuadrada más 3 lambda más 2, ¿a cuánto? ¿Qué número multiplicado me da 2 y sumado me da 3? 1 y 2. 1 y 2. Lambda, ajá, lambda 1 más Lambda 1 más exacto, y lambda más 2. Nada más. Ok, muy bien, entonces Y0 de t va a ser igual a C1 E
Fíjense, lambda vale menos 1, ¿verdad? Menos t más C2 a la menos 2t, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ahora, ¿cómo encontramos C1 y C2? Con las condiciones iniciales. Exacto, ¿verdad? Tengo que Y0 en 0 vale 0. Entonces, Y0 en 0, yo sé que esto es igual a 0 y que esto es igual a C1 a la menos 0, o sea, a la 0, más C2 a la también 0. Entonces esto es igual a que 0 es igual a C1 más C2, ¿verdad? Ahí tengo una ecuación. Esta es la primera condición inicial. Condición inicial Y0 igual a 0. Ahora, ¿cómo utilizo la condición inicial? Y' de 0 igual a menos 5. ¿Qué tendría yo que hacer? Agarrar la primera y derivarla. Exactamente. La de t. Exacto, ¿verdad? Yo tenía la solución, pero si me das condiciones iniciales en su primera derivada, pues tengo que derivar la solución, ¿verdad? Y' 0 de t es derivar esto. Esto es igual a menos C1 a la menos t menos 2C2 a la menos 2t. Y ahora sí, ya puedo utilizar la solución, ¿verdad? Esto es un menos 5, que es igual a, si yo evalúo en 0, pues me queda menos C menos C1 menos 2C2. Lo mismo aquí 0 porque elevado a la 0 potencia. Y entonces fíjense que me quedan dos ecuaciones, ¿verdad? Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Déjenme pintarla acá. C1 más C2 es igual a 0 y por el otro lado, menos C1 menos C2 es igual a menos 5, ¿verdad? Entonces, pues tengo que resolver este sistema lineal de ecuaciones, dos ecuaciones, dos incógnitas, y de ahí rápidamente yo puedo encontrar que C1, bueno, vámoslo haciendo, pues entonces C1 es igual a menos C2, y entonces aquí... Profe, la segunda ecuación no es 12,2. Sí, toda la razón del mundo. Ahí está, ¿verdad? 12,2. Entonces, ahora sí, la primera estaba bien, lo despejo, en la segunda sustituyo, entonces me queda menos C1, que es menos C2, entonces es más C2, menos 2C2 es igual a menos 5, entonces C2 menos C2, menos 2C2 es menos C2 es igual a menos 5, C2 es igual a 5. Y entonces C1 es lo contrario, el signo contrario de C2, por lo tanto C1 es igual a 5. A menos 5, perdón. ¿Ok? Entonces la solución realmente es Y0 en T, va a ser igual a C1, que es menos 5, a la menos T, más 5 a la menos 2T, ¿verdad? Y ahora sí, habré encontrado la solución de esto es el estado, solución a entrada 0, ¿verdad? ¿Por qué entrada 0? Porque acuérdense que apagamos fuentes, pero tomamos en cuenta las condiciones iniciales.
Pues, ¿qué más? Bueno, aquí viene... Profesor, Sí. yo me quedé con una duda. A ver. O sea, esta sería la solución, como quien dice, en el tiempo menor a 0. No, 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 no. Esta es la solución. Eso es, a ver, de todo tu sistema lo separamos en pedacitos, ¿verdad? Porque el sistema es este que tenemos aquí. Y fíjate que no hemos resuelto, este es el sistema completo, ¿verdad? Sistema completo. Y entonces lo que decimos es, oye, mira, te cambio resolver el sistema completo por resolver pedacitos. El primer pedacito es que yo considero que no tengo entradas. Entonces, fíjate, no tener entradas, esa es una situación interesante. ¿Qué estamos resolviendo? Estamos resolviendo un sistema así, ¿verdad? F de t vale 0. Ah, pues es resolver lo siguiente. Este es circuito de entrada 0. Y lo que estamos encontrando es Y0 de t. Fíjate que llamaste condiciones iniciales en t igual a 0, ¿verdad? Entonces esto es para t mayor o igual que 0. Oye, ¿cómo puede funcionar un circuito si no tengo una fuente que lo estimule? Yo les apuesto que si van al laboratorio, conectan una bobina en serie con una resistencia, en serie con un capacitor, lo conectan así en serie como se ve, le ponen un dispositivo que mida la corriente en algún lugar del circuito, ¿qué es lo que ustedes verían? Si vamos y lo hacemos, nada. Nada. O sea, la corriente sería 0. Pero eso es por las condiciones iniciales. Y entonces, si yo quiero hacer el circuito, ¿qué necesito como para que ahora sí lo vea? Oye, a mí me gusta que la teoría empate con lo que veo en el laboratorio, si no, algo no va bien, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Pues para ver que la corriente, fíjate, es una exponencial decayente, 2 exponenciales decayentes y hace cosas ahí curiosas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Hablaste sobre condiciones iniciales. ¿Por qué cuando fui al laboratorio y construí el circuito dices, no, las condiciones iniciales son todo 0? Fíjense, ¿qué pasaría? Primera pregunta, ¿qué pasaría si las condiciones iniciales fueran todo 0? O sea, Y0 de 0 es 0 y Y' de 0 es 0. Que la respuesta total sería 0. O sea, exactamente, ¿verdad? Ah, bueno, entonces no es que ya haya encontrado una discrepancia entre teoría y experimento. Lo que pasa es que cuando construyo mi experimento no estoy reproduciendo lo que la teoría dice. La teoría dice que tu condición inicial, mira, la corriente, fíjate qué está diciendo esta condición inicial aquí. Quiere decir que cuando tú construyas tu circuito, te tienes que asegurar que la corriente en el instante 0 vale 0.
ok, la corriente en el instante vale 0. Pero su primera derivada vale menos 5, ¿eh? Entonces, como que yo le debía haber dado una condición inicial, no de todo en reposo, sino algo ahí en el circuito debió almacenar energía para que cuando yo en el instante 0 observe las cosas, vea que la derivada de la corriente en ese instante sea menos 5. No me pregunten cómo hacer eso en el laboratorio, ¿verdad? Eso, de hecho, más adelante vamos a ver que esa pequeña diferencia que yo les decía aquí, que en donde dice respuesta al estado 0, considerar ciertas condiciones iniciales y ciertas condiciones iniciales. Oye, dice estado 0. Es que para resolver un detalle técnico muy curioso, tenemos que poner esas condiciones iniciales. Pero bueno, entonces, moraleja, tú tendrías que reproducir en el laboratorio las condiciones iniciales que te planteó el sistema. Cuando tú construiste y mediste, tus condiciones iniciales son diferentes, y cuando pones las condiciones iniciales reales del experimento es que Y0 vale, Y0 en tiempo 0 es igual a 0, pero la derivada de Y0 en 0 también es 0, pues todo me queda que 0. Pues eso es lo que yo estaba bien, lo que yo esperaría ver en el laboratorio, ¿verdad? Todo es consistente. Si yo logro hacerle pasar una corriente Y0, que es 0 en tiempo igual a 0, pero su derivada no era 0, o sea, está cambiando la corriente, me la encontré justo en el cruce por 0, pero su primera derivada, el cambio de la corriente respecto al tiempo es menos 5. Si eso pasa, entonces sí, cuando tú midas la corriente Y0 en un tiempo t mayor o igual que 0, estarás viendo eso que obtuvimos, ¿verdad? Entonces, ante la pregunta de, oye, entonces estudié al sistema para t menor que 0, no. Estudiaste al sistema para t mayor o igual que 0, pero ten cuidado porque apenas ahorita usamos la técnica de divide y vencerás, ¿verdad? O sea, estudiar al sistema completo es incluir la fuente. Pero yo te digo, oye, como es un sistema lineal, se puede separar en pedacitos, ¿eh? ¿Qué te parece si hacemos 2 experimentos? Uno, donde apagas la fuente y pones condiciones iniciales y ves qué solución te da, que es justamente la Y0 que hemos encontrado. Y otro, donde vas a dejar prendida la fuente, te vas a olvidar de las condiciones iniciales o vas a poner unas muy particulares, y cuando lo tengas las dos por separado, júntalas, súmalas, y esa va a ser la solución completa para t mayor o igual que 0 del circuito. ¿Sí quedó claro por qué ese Y sub 0 no es para tiempos menores que 0, sino para cuando... Es un caso hipotético, ¿verdad? No es que vayamos a apagar la fuente, etcétera, etcétera, pero dice, mira, con la fuente prendida es como si la tuvieras apagada, pero las condiciones iniciales están ahí. Las condiciones iniciales, si son distintas de 0, quiere decir que algo, la bobina o el capacitor, tenían almacenada energía. Como tienen almacenada energía, ahora sí, aunque la fuente sea 0, hay energía en una forma que se va a comportar en energía de movimiento de electrones, que tiene que ver con corrientes, y por lo tanto la corriente es distinta de 0. ¿Sí queda claro ese punto?
Sí, profesor. Ahora sí ya me quedó claro. Y por eso, las condiciones iniciales son cruciales, ¿verdad? Más adelantito nos vamos a preocupar de, en todo nuestro curso, en nuestros cursos de ecuaciones diferenciales, ¿quién nos daba las condiciones iniciales? El autor. El autor, ¿verdad? Oye, y si al autor se le hubiera olvidado poner condiciones iniciales, no, pues no resuelvo el problema. Oye, y cuando vayas al laboratorio, ¿quién te va a dar las condiciones iniciales? Ni modo que se las pregunten a Jabel. Pues sería más bien en este caso la propia arquitectura del circuito, ¿no? Bueno, pero la arquitectura del circuito no te da la condición inicial del circuito. Esa es la parte filosófica, ¿no? El que tú tengas el circuito ahí, tú tienes el circuito y yo te puedo poner condiciones iniciales diferentes. Yo te puedo cargar al capacitor con un voltaje y decir, a ver, vele, y luego el mismito circuito te digo, mira, nada por aquí, nada por allá, no le cambiaron nada a tu circuito, simplemente cambio el valor del voltaje inicial del capacitor, por ejemplo, y tú vas a ver algo diferente. Lo que estoy tratando de decir es, en el laboratorio, nosotros tenemos que medir las condiciones iniciales. No nos la van a dar nadie. Las tenemos que medir. O sea que las tendríamos que medir de acuerdo a lo que le vayamos a hacer el circuito. A ver, bueno, no de lo que le vayan a hacer al circuito, de cómo está el circuito. El circuito ya lo armaste, ok, ya está armado ahí. Ahora, las condiciones iniciales es observar al circuito cómo está en este momento, en el tiempo t igual a 0, y de ahí sacarlas, ¿verdad? Oye, ¿y las condiciones iniciales pueden cambiar sin cambiar el circuito? Claro. Como te digo, la parte importante es qué es el tiempo t igual a 0, ¿verdad? Y entonces, yo lo único que te tengo que decir es, mira, tienes que hacer una medición en t igual a 0 y tienes que medir, si es una ecuación diferencial de segundo orden, mira, tienes que medir la variable y la derivada de la variable. Ahí te las averiguarás cómo hacerlo, pero en el tiempo t igual a 0, tú tienes que medir el valor de la variable y el valor de su derivada. Una vez que me des esos datos, entonces yo ya puedo llegar y resolver y la solución teórica va a empatar perfectamente con tu experimento. Nos faltan 2 minutos para terminar. Entonces, déjenme plantear qué significa medir algo en un instante de tiempo. ¿Qué es un instante de tiempo? ¿Cuánto dura un instante de tiempo? Pues sería, profesor, como la función impulso, ¿no? Ese sería el tiempo cero. ¿Y cuánto dura el tiempo cero? No, pues es el límite cuando... Sí, ¿verdad? Sí. Nos recuerdan todas las discusiones filosóficas que tuvimos con nuestra cabeza en ecuaciones, en cálculo diferencial, ¿verdad? Oye, es un instante de tiempo. O sea que tiende a 0, tiende a durar 0. ¿Y tú podrías hacer una medición instantánea en términos reales? No, sería muy complicado. Pues no, ¿verdad? Pues, o sea, si de por sí un instante ya es una abstracción mental, es ahorita, pero no fue, pero ya pasó, pero no ha llegado, o lo que quieran. El instante, el aquí y el ahora es algo muy complicado. Pues ahora medir algo, si tomar una medición siempre lleva su tiempo,
Y ahora me pides que mida algo instantáneamente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir discutiendo cómo resolver eso, porque en el laboratorio no me vas a venir a decir, oye, profe, pues es que, ¿sabes qué? No puedo hacer una medición instantánea, entonces yo no sé, alguien me tiene que resolver el problema porque la condición inicial yo no la sé. Ya me quedé convencido de que medir algo en un instante de tiempo no tiene sentido, entonces no tengo manera de medir las cosas. Pues no, señor, en el laboratorio usted la tiene que medir. ¿Qué podemos cambiar en el laboratorio? La forma de hacer los experimentos, ¿verdad? Y la siguiente vez, si quieren, discutimos eso. Nada más déjenme ya para terminar, ver, ¿alguna pregunta de esto que hicimos aquí? Por mi parte no, profe. Ok. Y por los que están en silencio, les pido que si llegaran a tener dudas, las mediten y en la siguiente clase me las pregunten porque, como dice la canción de los niños, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán tras, ¿verdad? Entonces, bueno, ya nada más quería ver lo de la tarea. Déjenme ver, aquí tenía yo abierto el Moodle, sistemas lineales. Déjenme ver, tenemos entregar tarea 1. Miren, tarea 2. Eso es la tarea 2. Justo hoy voy a poner la tarea 2. Va a ser encontrar demostrar la linealidad de invarianza en el tiempo de esta ecuación diferencial, que es justamente la que teníamos puesta, y un par de ejercicios por ahí, ¿no? Entonces, en un ratito más les pongo la tarea 2 disponible, ahorita todavía está oculta, y la van a ver para que tengan una semana para entregarla. Bueno, pues vámonos a comer, que ya son las 2 de la tarde. Que tengan maestro. fin de semana. De acuerdo, muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Buen día. Gracias a todos. Gracias, Profe, hasta luego. Maestro, nada más yo tenía una duda con respecto a la entrega de trabajos. Nada más es la tarea 1 y la tarea 2 lo que hemos tenido que entregar hasta ahorita, ¿verdad? La 2 ni siquiera, ¿no? Es la tarea 0 y la tarea 1. Ok, gracias. Y hoy vas a tener ya la tarea 2 disponible ahí. Ok. Está bien. ¿Vale? Muy bien. Gracias, profe, nos vemos. Hasta Gracias, luego. profe. Buen día.